Entonces, nuestra tarea es terminar la guía 5, la guía de circuitos, y la clase que viene ya arrancamos de lleno con magnetismo. Bien, entonces les voy a mostrar. Bueno, esto es lo que vimos la vez pasada, ¿no? Conexión de resistencias en serie, en paralelo. Vimos estos problemas. Vamos a ver hasta dónde llegamos para continuar. Vimos resistividad. Sí, estos circuitos que se resolvían reduciendo al equivalente. Pero había algunos ejercicios, este quedó de tarea, el 5, algunos ejercicios que no pudimos resolver y hay que resolver con leyes de Kirchhoff. Entonces, ¿cómo es eso? Son dos leyes, las leyes de Kirchhoff, que nos permiten resolver circuitos de cualquier complejidad, ¿sí? Puede ser todo lo difícil que querramos el circuito. Entonces, fíjense, se define primero un nodo. ¿Qué es un nodo? Un nodo es donde se produce una bifurcación de cables. Por ejemplo, acá viene un cable, ¿sí? Acá hay un nodo, este punto gris, y salen dos cables. Es una bifurcación. Entonces, en términos de corrientes, ¿qué es lo que sucede? Viene una corriente y acá se divide esa corriente en I2 y en I3. Siempre piensen las corrientes como agua. Se puede pensar así. Si esto fueran caños, viene un cierto caudal por este caño principal y luego el caudal, por supuesto, que se va a dividir en dos porciones, de tal manera que la suma de esas dos, I2 más I3, sea igual al caudal inicial. Y justamente esa es la primera ecuación, la primera ley de Kirchhoff. De forma matemática se escribe así, que en un nodo la sumatoria de las corrientes es cero. Verbalmente yo la dije de esta manera. I1 es igual a I2 más I3. La corriente que entra, me gusta pensarlo así, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. ¿Sí? La corriente que sale en este caso son 2, I2 más I3. ¿Por qué igual a 0? Bueno, lo mismo lo puedo expresar si paso I1 restando, fíjense que me quedan las corrientes sumando igual a 0, solo que considero que las entrantes tienen signo negativo y las salientes tienen signo positivo. Entonces, esa va a ser una de las ecuaciones, una de las leyes de Kirchhoff que vamos a tener que plantear en nuestros circuitos, que en definitiva es la conservación de la corriente. ¿Sí? Muy bien. Y la segunda, la venimos amagando también, la venimos usando intuitivamente, pero ahora la vamos a usar ya conscientemente. ¿Sí? Es la sumatoria de todas las diferencias de voltaje que nos encontremos en un camino cerrado es cero. Esto a veces lo usamos nosotros cuando estábamos resolviendo ejercicios, por ejemplo la vez pasada, y dijimos, bueno, fíjate este paso, el paso 2. ¿Sí? Acá vos habíamos calculado que tenés una diferencia de potencial de 48 volts en esta resistencia 3. Tenés una batería de 64, entonces por diferencia, ¿sí? La resistencia esta, 1, 2, tiene que tener una diferencia potencial de 16. Entonces, ven que la suma de estas dos, 16 más 48, me da la de la batería. Si yo recorro un camino cerrado, ¿qué quiere decir un camino cerrado? Salir de un punto y volver al mismo. Si yo salgo de este punto y recorro todo el circuito, ahí tendré una subida de potencial, acá tendré una caída, acá tendré otra caída, de tal manera que cuando llego al punto del cual partí, la diferencia de potencial es 0. 64 menos 16 menos 48 da 0. Eso básicamente es la segunda ley de Kirchhoff que
nada, recuerdo eso para que veamos que no sale de la nada, sino que de alguna manera ya la venimos usando. ¿Sí? Ahora la vamos a formalizar. ¿Y para qué sirve todo esto? Para resolver problemas más complejos de circuitos en los que no se puede determinar si las resistencias están conectadas en serie o en paralelo. Entonces, no es útil reducir al paralelo que usamos la clase pasada. Por ejemplo, acá, este está en la guía. Fíjense, tenemos dos baterías y dos resistencias que parecería que están en paralelo, pero fíjense que esas resistencias en realidad comparten cable de salida, eso es cierto. Fíjense, este cable este es el mismo para las dos, el de arriba, pero el cable de abajo no es el mismo para las dos, porque tenemos otros elementos intercalados ahí. O sea, no podemos asegurar que el potencial de este cachito de cable sea el mismo que el de este. Por lo tanto, estas dos resistencias, R1 y R2, no están en paralelo. ¿En qué están entonces? Bueno, en serie tampoco, porque no está una a continuación de la otra, tenemos elementos en el medio. Entonces, ¿de qué manera están conectadas? Y bueno, no tiene nombre. No es ni serie ni paralelo, será otra cosa, pero eso nos impide reducir este circuito al circuito equivalente. No podemos buscar una resistencia equivalente que reemplace a estas tres, porque la conexión aquí es más compleja. Entonces tenemos que usar otro método, y lo que vamos a usar son las leyes de Kirchhoff. La consigna es la misma que en los ejercicios anteriores, es decir, hallar todo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en los ejercicios anteriores completábamos una tablita? Una tablita donde nos pedían, bueno, para cada resistencia me tenés que decir el voltaje, la corriente, la potencia consumida. ¿Sí? Esta tablita, bueno, la consigna va a ser la misma ahora, solo que el circuito es más difícil y la respuesta la vamos a tener que obtener aplicando Kirchhoff. Entonces, empecemos. ¿Cómo se hace esto? Vamos ya directamente a nuestra hoja de resolución, que es esta, en donde vamos a tener que aplicar estas reglas que están aquí a la derecha. Si Ricardo explicó algo de Kirchhoff, probablemente haya mencionado esta parte, pero no creo que haya resuelto algún ejercicio. Esto va al machete. Esto que está acá a la derecha va al machete. Y nos dice el signo del potencial según cada situación. ¿Cómo es esto? Fíjense. Aquí lo que tenemos en el primer caso es una resistencia, la cual es atravesada por una corriente, ahí indicada en rojo, y la flecha verde indica el sentido en el que nosotros vamos a recorrer el circuito. Ahora lo vamos a ver eso. En el segundo caso también tenemos una resistencia atravesada por una corriente, pero ahora el sentido en el cual recorremos ese elemento es el opuesto. Eso implica una caída de potencial. Y los últimos dos ejemplos son para cuando atravesamos una batería. O sea, los primeros dos para cuando atravesamos una resistencia y los segundos para cuando atravesamos una batería. Entonces, fíjense, acá me viene este circuito donde yo ya le agregué algunas cosas. Sí, ustedes le tienen que agregar al circuito las corrientes, que acá yo se las agregué de forma igual a como di el ejemplo de la primera ley de Kirchhoff, en este nodo. Fíjense, acá tenemos un nodo en este circuito y otro nodo. Tiene dos nodos. Vamos a concentrarnos en uno. Vamos a concentrarnos en el de arriba y vamos a representar las corrientes que llegan a ese nodo y las que salen. Entonces, a la corriente que llega, esta I1, la que puse arriba en rojo, yo digo, bueno, esa corriente sale de la batería, qué sé yo, viene por acá, le pongo de nombre I1. Cuando llega a este nodo, se divide. Piensen en agua. Salen dos caños. Un cachito de corriente sale para acá, esa la voy a llamar I3, y otro cachito de corriente sale para acá que lo llamo I2. Todo esto no viene en el enunciado, ¿eh? Todo esto es parte de la aplicación del método de Kirchhoff. Entonces lo tenemos que construir nosotros, estas corrientes. Fíjense, la corriente I3, ¿cómo la estamos definiendo? I3, ¿qué camino va a ser? Viene por acá, pasa por la resistencia 3
Y llega a este nodo, ¿sí? Hasta ahí nada más. Y la corriente I2, ¿qué hace? Y bueno, la corriente I2 hace este caminito nada más. De nodo a nodo. ¿Sí? Bien. Entonces, yo ya hice mi elección. Podría haber elegido, es libre esta parte, ¿eh? Es libre. Porque ahora voy a escribir una ecuación, ¿sí? En función de la elección que hice previamente. Si ustedes eligen otra forma de las corrientes, la ecuación va a cambiar. Entonces, según esa elección que yo hice de mis corrientes y los nombres que les di, voy a decir, corriente que llega al nodo es igual a corriente que sale. La corriente que llega es I1 y la corriente que sale es I2 más I3. Acá la primera ecuación. Está. Primera ley de Kirchhoff aplicada. No es difícil, pero si alguien dice, bueno, ¿cómo sé que esta es I3? ¿O cómo sé que va para allá I3? ¿Por qué no puede ir en sentido opuesto? Si alguien dice, no, pero I3 para mí va al revés. Para mí I3 va así. Me dé vuelta el número. Sí, quiero que me dé vuelta la flechita. No sé si está todo... No, ahí está. Yo quiero elegir, no sé por qué, pero elegí I3 para el otro lado. ¿Sí? Bueno, es perfectamente válido. Solo que la ecuación, en este caso, va a cambiar. La ecuación que corresponde escribir ahora es diferente, pero siempre tengo que pensar en corriente que llega es igual a corriente que sale. En este caso, la corriente que llega, fíjense que llegan dos corrientes al nodo, I3 e I1. La corriente que llega es I1 más I3. Y la corriente que sale es I2. Entonces, cada uno lo va a resolver de una manera distinta, porque ya les digo, no hay una ley para elegir las corrientes, pero una vez que las elijan, la ecuación que escriban va a ser consistente con esa elección. ¿Sí? Y en definitiva, una vez que tengamos todas las ecuaciones, el sistema de ecuaciones va a ser el mismo para todos, independientemente de cómo hayan elegido las corrientes en el primer paso. Entonces, no se preocupen por eso, elijan de una manera y listo. ¿Sí? Total, después las ecuaciones van a dar. Entonces, volvemos a como las habíamos elegido inicialmente. Esa fue mi elección. Le puse a esta I3 porque pasa por la resistencia 3, como para identificarla, y a esta le puse I2 porque pasa por la resistencia 2. Muy bien, alguno me puede decir, bueno, pero ¿y el nodo de abajo qué? ¿Por qué lo escribís arriba nada más? Y bueno, abajo pasa lo mismo, porque abajo llega I3, llega I2 y sale I1. Entonces vos tenés I3 acá, tenés I2 que está llegando por arriba, y tenés I1 que está saliendo para acá. Si yo escribo la ecuación ahora, considerando el nodo de abajo, corriente que sale igual a corriente que llega. La corriente que llega es I2 más I3, y la corriente que sale es I1. O sea, me queda la misma ecuación. Entonces, moraleja de esta primera parte, no hace falta considerar esos dos nodos, porque la información no es independiente. Entonces, con un solo nodo estamos listos. Bien, listo. Esa es la aplicación de la primera ley. Vamos ahora a la segunda, que era la sumatoria de los voltajes en un camino cerrado tiene que ser 0. Y acá también tengo que saber elegir. Tengo que elegir los caminos. Por ejemplo, ¿qué son esos caminos? Bueno, voy a partir de un punto cualquiera del circuito, lo voy a representar con ese punto verde, y voy a dar un camino por el circuito cerrado. Cerrado quiere decir que voy a volver al punto de inicio. Fíjense, tengo dos posibilidades nada más, ¿no? O sea, si parto de acá, puedo hacer así, puedo pasar por este caminito acá y volver. ¿Sí? Esa sería una elección. Vamos ya a considerar lo que es una elección de nuestro camino. Lo voy a poner en verde para que veamos que... Sí, vamos a ponerle a ese camino 1. ¿Cómo sé que es así? No, no sé que es así, lo elegimos. Se elige también, es libre. Cómo se elija el camino, la única condición es que tiene que ser cerrado.
Entonces, la segunda ley de Kirchhoff, perdón, me dice que la diferencia de potencial en un camino cerrado es 0. Entonces vamos a escribir eso. Ahora después hacemos el camino 2. Pero vamos a escribir esa segunda ley para el camino 1. Entonces salgo de este punto verde y vuelvo al punto verde. Y tengo que ir sumando o restando las diferencias de potencial que genera cada elemento con el que me voy encontrando en el camino. Entonces, arranco del punto verde. Primer elemento con el que me encuentro es una batería de 10 volts. Entonces, ahí es donde voy a mirar las reglas. Fíjense, tenemos que aplicar alguna de las dos de abajo, que son para cuando cruzamos una batería. Y tengo que ver si la estoy cruzando del borne negativo al positivo o al revés. Fíjense que de acuerdo a cómo yo elegí el camino, estoy atravesando esta batería desde el borne negativo al borne positivo. ¿Sí? Eso está representado por la linita cortita a la linita larga. Entonces, esta regla me dice que es una caída de potencial. ¿De cuánto? Y bueno, del valor de la batería. Entonces, primer elemento que cruzo, menos 10 volts. Sigo. Ahora me topo con esta R1, esta resistencia. Entonces, ahora estoy atravesando una resistencia en mi camino. Tengo que usar alguna de las dos reglas de arriba. Y me tengo que fijar si la estoy atravesando en el mismo sentido en que la corriente o en sentido opuesto. Esta corriente I1, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que bueno, está haciendo este trabajo? I1 viene así, viene para acá. Entonces, fíjense que yo estoy atravesando R1 en el mismo sentido que la corriente. Entonces, tengo que usar la regla de arriba. Si atravieso una resistencia en el mismo sentido que la corriente, se trata de una subida de potencial. Estas son las reglas. ¿De qué valor esa subida? O sea, ya sé que es un signo más. ¿Y de qué valor? Ley de Ohm. R1 por I1. R por corriente, ¿no? Ley de Ohm, ¿se acuerdan? Diferencia potencial es I por R. Bien. Sigo mi camino, listo, salí del punto verde, ya consideré la batería, consideré la resistencia, vengo por acá arriba, acá no hay nada, doblo acá y ahora atravieso una segunda resistencia, también en el mismo sentido que la corriente. Entonces, la misma regla es una subida de potencial, signo más, ¿de cuánto? Y bueno, ley de Ohm, I por R. R2 por la corriente que corresponda, y 2, la que circula en ese tramo. Entonces vengo por acá, listo, con R2, ahora me enfrento con esta nueva batería, que es de 12 volts, pero en este caso la estoy atravesando desde el borne positivo al borne negativo. ¿Ven? De la lineita larga a la línea corta. Entonces sería esta regla. ¿Sí? Que es para cuando atraviesa una batería justamente del borne positivo al negativo, implica una subida de potencial. Más 12 volts. Listo, atravieso la batería, llego al nodo y vuelvo al punto de partida. Llegué al punto de partida, la diferencia de potencial es 0. En camino cerrado, la diferencia de potencial es 0. Todas las subidas y bajadas que hubo, sumadas, tienen que dar 0. Esa es la segunda ley de Kirchhoff. Este omega, no sé para qué está, pero lo voy a guardar por acá. Ahí está esa primera ecuación. ¿Cómo va hasta acá, chicos? ¿Me van siguiendo? Sí, bien. Está bien. Fíjense que es muy minucioso este procedimiento. ¿Sí? Les termina saliendo, por experiencia, al principio cuesta, se confunden, pero después es recontra mecánico, porque no hay que pensar. Bien, ahora, camino 2, tengo que elegir otro camino, porque fíjense que hay elementos del circuito que no consideré. Por ejemplo, por el R3 no pasé en ese camino 1. Entonces hay información que no estoy metiendo en las ecuaciones. Entonces ahora yo tengo que elegir otro camino que sea independiente del primero.
bueno, puedo elegir el circuito grande, puedo salir de acá también, del mismo punto verde, venir por acá, seguir de largo acá y recorrer el circuito de esta manera y volver al punto de partida. Vamos a llamar a ese recorrido camino 2. Vamos a ponerlo también en verde. Sí, se confunde un poco, ¿no? A ver si tenemos otro verde. Ahí está. Ese camino 2 va a ser el circuito grande. Y voy a escribir la ecuación correspondiente para el camino 2, acá. Fíjense, los dos primeros elementos son los mismos. Voy a cruzar una batería de la placa negativa a la positiva. Es esta regla, es una caída de potencial de menos 10 volts. Y voy a atravesar una resistencia en el mismo sentido que la corriente, I1. Entonces, estos dos primeros términos los voy a copiar. Es lo mismo. ¿Sí? Los dos mismos elementos que en el camino. Pero al llegar a este nodo, no bajo, sino que sigo de largo. ¿Sí? Ah, esta quedó al revés, ¿no? Y 3 no la habíamos elegido así. La habíamos elegido para el otro lado. Ahí está. Atravieso el nodo, vengo por acá y ahora atravieso R3. Entonces, estoy atravesando R3 en el mismo sentido que la corriente. Tengo que usar la primera regla, que es para atravesar resistencias en el mismo sentido que la corriente. Entonces, se trata de una subida de potencial. ¿De qué valor? Ley de Ohm, R3 por I3. ¿Sí? Y vengo por acá y ya está. O sea, no hay más elementos en el camino 2. Llego al punto de partida. Una vez que llego al punto de partida, igual a 0. ¿Sí? Entonces, acá termina el planteo. Pues fíjense lo que tenemos ahora. Acá lo que queremos encontrar en principio son las corrientes. Queremos saber cuánto valen I1, I2 e I3. Tenemos 3 incógnitas. ¿Sí? Estas 3. Y tenemos 3 ecuaciones también. ¿Sí? Fíjense, todas las resistencias son dato. Las únicas incógnitas son las corrientes. Entonces, ahora nos compete resolver este sistema de 3 ecuaciones. ¿Cómo se hace? Bueno, sustitución. No es tan difícil, pero hay que tener cuidado acá, porque es muy, muy fácil equivocarse. Yo esa parte no la tengo, la hice en un papel, digamos, y solamente les voy a poner la respuesta. Pero si alguno eligió caminos diferentes o corrientes diferentes, porque si pasa acá, otra posibilidad hubiese sido, por ejemplo, elegir este camino. ¿Qué pasa si alguien elegía este? Salía de este punto y hace esto. Es también un camino cerrado. Es también un camino que contiene información que no contenía el camino 1. Es perfectamente válido. O sea, es un camino linealmente independiente del anterior. Pero alguien puede decir, bueno, pero la ecuación que me va a dar este camino no es la misma que esta. No es la misma que la que construimos nosotros considerando otro camino 2. Es cierto, la ecuación no va a ser la misma, pero el sistema sí va a ser el mismo. El sistema va a ser equivalente. O sea, esta ecuación no es la misma, pero el sistema es exactamente el mismo que el que escribimos nosotros considerando el otro camino 2. No hay información nueva. Entonces la solución, si bien visualmente, a mí no me dio la misma ecuación, puede decir uno, a mí me dio otra, cuando lo resuelvan, la solución va a ser la misma. ¿Sí? Son sistemas equivalentes. Entonces, no piensen mucho tampoco en qué camino elegir, simplemente piensen en elegir un camino que sea independiente del anterior, que contenga información que el anterior no contenía. ¿Sí? Eso nos asegura que las ecuaciones sean linealmente independientes, ¿sí? Y que el sistema se pueda resolver. Entonces, esa parte de la resolución se las voy a dejar para que la piensen, cómo sustituir acá, cómo resolver. ¿Sí? En el parcial, esto suele aparecer en los parciales, muy, muy común. Entonces hay que estar
poquito entrenado para resolver este sistema sin tardar mucho. Entonces eso les voy a dejar para que lo hagan, pero para que corroboren la respuesta, les dejo aquí lo que me dio a mí. A mí me dio que I1 tiene que ser menos 1 ampere, I2, 2 ampere y 3, medio ampere. Ahora, claro, ¿qué significa un resultado negativo? No hay que asustarse. Una corriente negativa, por ejemplo, fíjense, me dio I2 y I3 fueron positivas, e I1 me dio negativa. Y se interpreta de esta manera, según lo que dice acá, que I1 circula en el sentido opuesto al mostrado en el dibujo. Es decir, que físicamente la corriente I1 va hacia la izquierda, va para el otro lado. No importa, no hace falta, no hay que corregir la flecha, no hay que corregir el diagrama. Este diagrama lo podemos tomar como un método, estrictamente metodológico para resolver, ¿sí? Luego sí hay que saber interpretar los resultados. En resumen, si una corriente da negativa, significa que circula en el sentido opuesto al que elegimos al principio. ¿Sí? Pero este diagrama es una técnica para resolver, no importa para dónde las elegimos. Después interpretamos el resultado. Fíjense a ver si tiene sentido. Yo ahora sí lo quiero pensar un poquito más físicamente. Voy a borrar los caminos para que no estorben la visual. Pero si yo considero ya el resultado físico, me está dando que esta corriente va para el otro lado. La corriente I1, a ver si me permite seleccionarla. Voy a tener que para abajo, ahí está, toda esa voltereta. Entonces, ahí está. Físicamente me está dando esto. La corriente I1 va en el sentido opuesto al que elegí inicialmente. Estos números ya no los necesito. Y las otras dos me dieron positivas, o sea que van en el sentido en que lo elegimos inicialmente. A ver, ¿por qué está pasando eso? Fíjense que de alguna manera claro, ahí pero no tiene mucho sentido, ¿no? Ese resultado. Que las tres salgan del nodo sin llegar, sin que ninguna llegue, físicamente no tiene sentido. De acá estoy sospechando algo raro. Esta y dos podría ser también, así que quizás está mal resuelto. Eso es algo que me estoy dando cuenta ahora en vivo. Esta y dos podría ser. Esto es lo que me suena a mí que tiene más sentido físico. ¿Por qué? Fíjense. Miren estas dos baterías. Miren estas dos baterías. No son iguales. Esta batería tiene más voltaje. O sea, es de esperar que, dicho de manera rápida, que le gane a esta. ¿Sí? Las dos van a querer enviar corriente, pero esta, al tener más voltaje, probablemente sea la que prepondere, ¿sí? y pueda largar corriente en este sentido, y la otra no, va a ser atravesada en sentido opuesto. Entonces, mirando el valor de las baterías, me parece que lo que más sentido tiene es esto, que salga una corriente I2, una corriente I1 en este sentido, y una corriente I3 para acá. ¿Por qué no me dio eso? Sospecho que ahora estoy sospechando que está mal la cuenta, o que ese resultado que escribí acá correspondía a otra lección que no es la que quedó en el dibujo. Puede ser porque este ejercicio ya lo resolví un par de veces y probablemente elegí de manera distinta esas veces. Así que no sé bien a qué esquema corresponde este resultado. Entonces, quedará de tarea verificar, pongamos, los resultados. Pueden ser correctos, ¿sí? Entonces, me gustaría que lo hicieran esto y lo discutimos la vez que viene. A ver si nos da algo razonable. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí están las reglas. Bueno, ¿cómo anduvo esto? Más allá de eso que posiblemente esté mal, la parte del planteo, ¿cómo anduvo? ¿Se entiende?
Por mi parte, sí. Bueno, esto hay que hacerlo, ¿eh? Sí o sí van a ver que hay que hacerlo. Digo, cuando ustedes lo hagan, ahí van a salir las dudas. ¿Sí? Ya les digo, un poco trabado al principio, pero después sale mecánicamente. Bueno, 7 y 8 son problemas viejos, también de calorimetría, ¿no? Son cosas que ya no aparecen más. Sí, ven que habla de radiación. Bueno, son cosas que no vimos, ni siquiera en la teórica. O sea que vamos a lo que necesitamos, que es otro de Kirchhoff. A ver qué pasa ahora. Tiene una pequeña variación que tenemos que conocer. Dice, en el circuito de la figura, determinar los valores y sentidos de la corriente que circula por los conductores. Lo mismo de siempre. Y tenés todo, mirá, tenés R1, R2, R3, y acá aparece algo nuevo, que es R chiquita, 1I, dice. Y R chiquita, 2I. Y viene en unidades de ohm, de resistencia. Y después tenés E, que es el voltaje, epsilon, lo mismo que decir el potencial de la batería, 56 volts, y el potencial de la otra batería. Debería aclarar igual que son estas R chiquitas, pero se refieren a resistencia interna de la batería. ¿Qué es eso? Miren, el circuito que aparece en la guía es este, donde acá tenés dos baterías, en este caso no las llama B1 y B2, sino E1 o epsilon 1, epsilon 2, pero es lo mismo, se refiere al potencial. Y aparece esta R chiquita asociada a la batería. Bueno, es la resistencia interna de las baterías. Una batería real también ofrece cierta resistencia al paso de la corriente, se calienta, o sea, tiene resistencia una batería. Entonces, este RI, ese I es de interna, es la resistencia interna de la batería. ¿Qué la tenemos que representar? No viene representada como resistencia, pero nosotros la tenemos que considerar como una resistencia. ¿Cuánto dice? Dice que esta vale 1 ohm y la otra vale 2 ohm. Fácil. Entonces, la vamos a dibujar directamente. Es como si la resistencia interna la podemos representar como una resistencia acá colocada en serie con la batería. ¿Sí? Como que desarmamos la batería real en dos cosas. Una batería ideal, sin resistencia, y una resistencia, en serie. ¿Sí? Entonces acá le voy a poner otra resistencia a la otra batería, la agrego al esquema de 2 ohms. Es como si tuviera dos resistencias más. ¿Sí? Tengo R1, R2, R3 y 5 resistencias en total. ¿Sí? Entonces, cuidado cuando dice resistencia interna, que tengo que agregar resistencias que a veces no vienen dibujadas en el diagrama. ¿Dónde las tengo que agregar? Bueno, en serie con la batería. ¿Atrás o adelante? Es lo mismo. O sea, si yo en vez de ponerla ahí, la pongo acá, la resistencia es lo mismo. Lo que importa es que esté en serie. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a aplicar lo mismo que antes. Kirchhoff otra vez, una vez que agregamos esas resistencias internas. Pero acá en este ejercicio las corrientes ya vienen definidas. Y bueno, aprovechemos, ¿sí? No tenemos que elegir corrientes porque ya esto está en la guía, esta no las puse yo. Ven que dice I1, I3, I2, vinieron así. Entonces acá te define quiénes son I1, I2 e I3, ¿sí? Para que todos los resultados sean los mismos, podría ser. Entonces vamos a escribir la primera ecuación. A ver, me paro en el nodo 2. Les pregunto entonces acá, ¿cómo escribo la ecuación de la conservación de la corriente en el nodo de acá abajo? ¿La ven? I1 más I2 igual a I3. Perfecto, muy bien. O sea, perfecto. Corriente que llega igual a corriente que sale. Corriente que llega es
I1 más I2. Fíjense, esas dos flechitas llegan al nodo. Y la corriente que sale es únicamente I3 en este caso. Ya está. Entonces, de acuerdo a esa elección de corrientes, esa es nuestra primera ecuación. Muy bien. Y ahora viene la parte de los caminos. Elijamos un camino 1 para cambiar. No sé, a ver, ¿cómo podemos elegir? Bueno, vamos a elegirlo así. Porque ahora va a ir en contra de la corriente. ¿Sí? Lo elegimos igual que antes, pero las corrientes van en sentido opuesto, entonces vamos a tener que usar otras reglas. Ese es mi camino 1. Entonces, a ver, salgo de ese punto verde y llego a ese punto verde. Y bueno, entonces, a ver, primer elemento con el que me encuentro es una batería que la atravieso en el sentido de la placa positiva a la negativa. Última regla. Ese está acá. Entonces, se trata de una subida de potencial. Camino 1, voy a plantear E1. Positivo. Luego me encuentro con esta resistencia interna, R1 interna, en el sentido... A ver, ¿qué regla tengo que usar ahí? En el sentido opuesto a la corriente. Muy bien. A veces hay confusión con eso, muy bien, ¿eh? Porque esta corriente I1, fíjense, está representada solamente en el cable de abajo. Pero ¿dónde nace I1? Nace en el nodo de arriba, viene para acá, baja y va para allá. O sea, I1 es la corriente que circula en todo este pedacito. ¿Sí? Nace en el nodo 1 y muere en el nodo 2. Entonces, cuando yo atravieso esta R chiquita, ¿sí? La estoy atravesando en el sentido opuesto a I1. Esa es la regla 2. Esa está acá. Entonces se trata de una caída de potencial. ¿Sí? Vamos a escribirlo. Entonces tengo que poner signo menos. Ley de Ohm. R1I por I1. Bien. Sigo con el siguiente elemento. Bueno, después me encuentro a R1 directamente, también en el sentido opuesto a I1. Entonces la misma regla. Fíjense, me encuentro dos resistencias seguidas, las mismas características. Camino 1 después dobla en el nodo. Se encuentra una tercera resistencia R3 en el sentido opuesto a la corriente 3. Entonces otra vez se trata de esta regla. Va a ser una caída de potencial. Estas reglas solo me dan el signo. Entonces acá es menos en R3 por I3. Siempre ley de Ohm, R por I. Y no hay más elementos, ¿no? Vengo acá y llego al punto de partida, igual a 0. ¿Sí? Bueno. Listo. Ahora me construyo la otra ecuación, que va a surgir a partir de un camino. Tengo que elegir un camino independiente. Vamos a variar. Antes, ¿se acuerdan que elegimos como un circuito grande, el camino grande? Ahora vamos a elegir la otra malla. No sé, cualquiera. Puedo elegir así. Ya que tengo ese punto verde, voy a elegir. Salgo del punto verde y vuelvo al punto verde en el camino chiquitito. ¿Sí? Ese camino lo voy a llamar camino 2. Ahí está. Entonces, este es el camino 2. ¿Sí? Y voy a escribir la ecuación correspondiente a ese camino. Camino 2. Bien, entonces, salgo del punto verde. Vengo por acá. Acá no pasa nada. Doblo por el nodo 2, doblo para arriba. Y ahora me estoy encontrando con R3, pero
En el mismo sentido que la corriente 3. En el camino 1 nos habíamos encontrado R3 en el sentido opuesto a la corriente. Ahora me encuentro R3 a favor de I3. Entonces lo que tengo que usar es la primera regla y se trata de una subida de potencial. Más R3 por I3. ¿Sí? Bien. Sigo. Entonces el camino 2 viene acá, atraviesa esta, ahora atraviesa R2. ¿Qué regla tengo que usar? ¿La primera o la segunda? Para escribir la caída potencial en R2. Más o menos, pongo acá. Más. A ver. Sí, ¿no? Sí, sí, porque I2, claro, I2, fíjense, ¿dónde nace I2? Nace en el nodo 1, viene por acá, ven cómo viene I2 y termina en el nodo 2. Muy bien, entonces cuando atravieso R2, lo atravieso en el mismo sentido en que circula la corriente, es la primera regla, positiva. Entonces, va a ser un más R2 por, uy, toqué cualquier cosa. R2 por I2. Muy bien, lo mismo con esta R chiquita, lo estoy atravesando en el mismo sentido que la corriente, o sea, va a quedar igual esto. R2I por I2. Muy bien. Y último elemento con el que me topo es esta batería en el sentido menos más. O sea, como la tercera regla. Entonces se trata de una caída de potencial del valor de esa batería. Llegué al punto de partida, igual a 0. Bueno, entonces ya está. Ahí tengo el sistema. 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Sí, adelante. Siempre son solo dos caminos. Buena pregunta. Buena pregunta. El circuito podría ser más grande. Y ahí debería incluir más caminos. Si yo tuviera una malla más, por ejemplo, supongamos que siguiera el circuito con esto, al agregar una resistencia, podría también agregar batería, ¿sí? Lo que fuera. Bueno, acá tengo información de lo que está pasando en esta parte que no está incluida en estas dos ecuaciones. Entonces, acá debería haber un tercer camino también. Sí, pero ya es un problema de cantidad, ¿no? Porque se vuelve más largo, ¿no? En general no aparecen. Conceptualmente es lo mismo. Necesito más ecuaciones porque hay más información en este circuito. Entonces elijo un tercer camino, por ejemplo, otra vueltita acá. ¿Sí? O si quiero, desde el principio, uno grande ahí podría ser un camino, o también desde acá, esto podría ser un tercer camino válido. ¿Sí? E incluso si uno se pone loco, a ver, mira, podés elegir un camino así. Lo importante es que vos salgas de un punto y vuelvas al mismo, aunque este no estaría pasando por esta resistencia, lo cual este camino me hace pensar que no va a ser independiente de los anteriores. Entonces, la condición es esa, que si hay elementos que no están considerados en las ecuaciones, elegir un camino que al menos pase por esos elementos. ¿Sí? Si quiero hacer algo loco, puedo hacer así. ¿Sí? Pero no voy a hacer algo loco, voy a elegir un camino sencillo y listo. Entonces, con eso me construiría una cuarta ecuación. ¿Sí? Habría también que escribir otra ecuación para las corrientes. Sería más complicado, ¿no? Porque acá hay otro nodo. Tendríamos que poner una corriente 4. ¿Sí? Bien. Entonces, me gustó esa pregunta. No se me había ocurrido porque en general nunca vi en esta materia
un circuito más complejo que este, por la razón que les digo, porque conceptualmente no cambia mucho la cosa y se hace larguísimo y a veces no te da el tiempo para resolver. Bueno, háganlo esto, por favor, chicos. No tengo la respuesta. Háganlo, por favor. Sí, porque esto es muy probable que entre en el examen. Si bien yo sé que ustedes lo entendieron, que me fueron siguiendo bien, háganlo, ¿sí? Escríbanlo ustedes. Yo esta clase la subo ahora, pero bueno, háganlo primero sin mirar y luego si se traban van mirando la solución. Les propongo que dejemos acá, porque con esto terminamos la guía de circuitos. Y la clase que viene arrancamos de lleno ya con la segunda parte de la materia, que es campo magnético. Bueno, perfecto. Perfecto, profe. Gracias, Bueno. profe. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Si hay preguntas me quedo un rato y si no, al resto los veo el martes que viene. ¿El jueves no hay clase, profe? Sí, ¿no? ¿Qué día estamos? Sí, sería un jueves. Bueno, nos vemos el jueves, profe. Gracias. Nos Nos vemos vemos el el jueves, jueves, profe. profe. Hasta luego. Chau, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, Manuel.